Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú, está con nosotros. Bienvenido, Óscar. Buen día, Nicolás, y buen día a todos los amigos de Exitosa. Bueno, la situación está complicada en Venezuela en este momento, ¿no es cierto? Hay ya, de hecho, un cambio en la situación política en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional se ha declarado presidente constitucional provisional y ha habido una manifestación gigantesca ayer en Caracas, ¿no? ¿Cuánta gente ha habido en Caracas en la calle ayer? Sí, buen día, Nicolás. Bueno, no solamente en Caracas, fue en todas las ciudades, en todas las capitales de los estados de Venezuela y en pueblos, por todos lados. Fue un mar de gente que salió a bañar de entusiasmo, de fe, de esperanza y optimismo a Venezuela en este proceso que es indetenible, un proceso que nos va a llevar al cambio definitivo en Venezuela. Ayer se estimó que más de 1 millón de personas solo en Caracas comenzaron a movilizarse en esta concentración que convocó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hoy convertido sobre la base de lo que establece claramente el artículo 233 de la Constitución venezolana, en el flamante presidente interino de Venezuela. Así que lo que estamos viviendo en Venezuela es un cambio en pleno proceso. Ayer se lo decía alguien con una frase un tanto coloquial: esto hay que asumirlo con mucha calma y paciencia, porque no va a ser tan fácil, porque estos señores, y lo decía coloquialmente, tampoco están jugando carritos. No, pero por supuesto, y hemos tenido toda una controversia sobre cómo enfrentar. Tú eres testigo de mi opinión. Yo creo que el problema de Venezuela lo tienen que resolver los mismos venezolanos, y yo creo que parte de la responsabilidad de la situación en Venezuela hoy la tiene no solamente la intromisión, desde mi punto de vista, bueno, no sé qué adjetivo usar, de la política exterior norteamericana, sino de la manera como la oposición ha manejado una situación. Es decir, tienes un país donde la inmensa mayoría está absolutamente descontenta con lo que está viviendo, y sin embargo el régimen se mantiene. O sea, no hay una lógica, y eso, desde mi punto de vista, tenía que ver con la falta de una propuesta y una posición de los opositores que permitiera una salida política confiable y razonable para la gente. Bueno, eso parece que ha ocurrido en las últimas horas. Sí. Cuando el presidente de la Asamblea dice: señores, yo soy el presidente de Venezuela, ahí ya tienes una situación distinta. Claro, además un presidente que está siendo reconocido por los países de la región, por países de otras latitudes en el mundo, y que obviamente genera, como tú bien lo dices, una situación que comienza a generar una dinámica distinta. Por ejemplo, ayer Nicolás Maduro anunciaba la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, lo cual es una aberración, porque él no tiene competencia ni cualidades legales o constitucionales para tal fin. Pero por otro lado veíamos que inmediatamente el legítimo y único presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, envió una comunicación a todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, en donde les hacía un llamado a desconocer esa orden emanada con ilegitimidad por parte de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le daba a los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos 72 horas para abandonar el país, pero con esta decisión de Juan Guaidó de llamar a desconocer este anuncio de Nicolás Maduro, viene algo de conflictividad allí, porque los diplomáticos americanos... Pero ¿qué es lo que podría pasar? O sea, van a terminar los diplomáticos... O sea, la orden que ha dado el gobierno norteamericano, o sea, Mike Pence y claro, el vicepresidente que habló ayer explícitamente de esto, es que no se va a retirar la delegación diplomática. Claro, porque entonces sería incoherente. Si ahora, pero por el otro lado, la gente leal a Nicolás Maduro tampoco puede entrar a la embajada, ¿no es cierto? Porque eso ya llevaría... Claro, un espacio extraterritorial que no puede ser tampoco ocupado. Pero además, ¿qué implica esto? Ya hemos visto cómo se designó al nuevo embajador, al nuevo representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, quien es un gran amigo mío, Gustavo Tarre Briceño. El Perú ha reconocido a Juan Guaidó como legítimo presidente para la transición en Venezuela, lo cual podría entonces darle a Juan Guaidó la oportunidad de designar a un nuevo embajador acá en el Perú. Entonces, hay una situación que está en pleno proceso, por eso es que hemos dicho que esto tiene que ser asumido con mucha calma, con mucha paciencia, con responsabilidad histórica, pero además
con mucha humildad, Nicolás, porque aquí lo que no puede haber espacio, y eso lo digo incluso para mis hermanos venezolanos que me puedan estar viendo en el Perú, esto no se puede asumir con revanchismo, esto no se puede asumir que ahora vamos a comenzar a perseguir a esas personas que en algún momento hayan apoyado a Hugo Chávez Frías o a Nicolás Maduro. Por el contrario, buscarlo más bien es para decirle que aquí hay espacio para que entre todos, a pesar de las diferencias políticas o ideológicas, nos lleve a reconducir los destinos del país hacia mejores derroteros. Ahora, el tema es que estamos en una situación donde hay millones de personas en la calle, ¿no es cierto? Pero donde Maduro tiene un sector de la población que comparativamente es minoritario, pero es muy militante. Tiene el respaldo, no se sabe de qué tamaño, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? De la Guardia Bolivariana se llama. De las milicias. ¿no? Sí. Y de las milicias que son civiles armados, ¿no es cierto? Entonces esto puede desembocar en una situación de violencia donde lo determinante va a ser cuál es la posición de las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto. Además que acaba de decir algo bien importante. El monopolio de la violencia lo tiene Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es un espacio en donde nosotros no podemos apostar ni remotamente a incursionar, porque allí no tenemos absolutamente nada que buscar. Nuestra salida debe ser pacífica y con la incorporación de todos los factores que tengan algún tipo de incidencia en lo que es este proceso de cambio que se está respirando en Venezuela. Como bien dices, hay sectores dentro de lo que son los altos mandos en el seno de la Fuerza Armada venezolana que están comprometidos con hechos de corruptelas, con vinculaciones con el narcotráfico, con la guerrilla colombiana, que obviamente los hacen aferrarse a este régimen que lidera de manera ilegítima Nicolás Maduro y que obviamente apuestan a que no salga del poder porque van a terminar en la cárcel, como en algún momento terminará él. Ayer era sorprendente el protagonismo que toma de pronto Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Como que arrima a Maduro y él es el que le habla a la gente y él es como la posición más dura, ¿no es cierto? Claro. Él es el que está dispuesto a sacar a la gente a las calles y a meter balas si fuera necesario. Es que ellos tienen 5 facciones, ellos tienen 5 grupos. Cuando estaban en el ejercicio del poder, en Venezuela habían 5 presidentes, Nicolás. Nicolás Maduro, que obviamente era la cabeza designada por Hugo Chávez en su momento, para que hablara con Pajarito y todas estas cosas que nos acostumbró. Diosdado Cabello y Tarek El Aizami, que son 2 hombres fuertes dentro del chavismo y que son el ala radical, que son los que controlan a estos grupos armados paramilitares que se conocen como colectivos. Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, su hermana, que son un ala más moderada, pero también comprometidos con actos irregulares. Y el ala militar política, que es controlado por el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López. Entonces, en manos de estos 5 señores es que se ha distribuido el poder dentro del chavismo. Ahora, el tema es que la estrategia ¿no es cierto? Del presidente, ¿no es cierto?, de Juan Guaidó, es una convocatoria a la movilización permanente de la gente por un lado y a la desobediencia, en el caso de las Fuerzas Armadas, a los altos militares, a los altos mandos militares que respaldan a Maduro. Y esto va a ser un juego de fuerza, porque tú no puedes gobernar cuando tienes un país entero en la calle oponiéndose a tu gobierno, ¿no? Pero además ayer veíamos ya, Nicolás, que piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, del Ejército, de la Policía en los distintos estados del país, cuando veían la movilización que iba avanzando hacia su destino y que tenían órdenes de impedir la movilización, comenzaban a apartarse. Incluso en el estado Carabobo, que es un estado del centro occidente de Venezuela, los policías se incorporaron en una suerte de insubordinación a la manifestación. Y es que claramente en el artículo 328 de la Constitución venezolana está consagrado lo que debe ser el papel de la Fuerza Armada venezolana, en primer lugar a política, al servicio del Estado y no de ninguna parcialidad ideológica o política en particular, pero además el derecho a la rebelión está consagrado en esta Constitución, en el artículo 333 y 350. Ahora, ¿qué impacto va a tener esto sobre la presencia? ¿Cuántos venezolanos ya hay en el Perú? 700.000 me dijeron ayer. Sí, 700.000 aproximadamente. Ahora, el impacto es que ayer yo, medio en broma, pero muy en serio, decía que ahora con Juan Guaidó en la presidencia y con todo este proceso que se está viviendo en Venezuela, sí pudiésemos comenzar a hablar de un verdadero plan vuelta a la patria.
sin show, sin tanta laraca, porque muchos de estos venezolanos, no solamente en el Perú, sino los que están disgregados por todo el mundo, lo que más anhelan, Nicolás, es regresar volver a su casa país, para volver con los padres, con las madres, con sus hijos, con sus esposos, para estar en sus hogares. Y creo que las lágrimas que ayer veía en el rostro de tantos hermanos venezolanos en el Parque Kennedy, donde hubo una manifestación, una concentración pacífica, así lo denota. Esto lo que nos debe llevar es a replantearnos lo que ha sido nuestra actuación durante los últimos años en el país y cómo llegamos a este punto. Y hay algo bien importante, Nicolás. Aquí tenemos que apostar a construir una Venezuela que le garantice un verdadero futuro a los más jóvenes. Aquí en el Perú, por citar algún caso, veo muchos jóvenes de 18, 19, 20 años que han llegado acá buscando oportunidad y que esos jóvenes jamás han visto la democracia, porque nacieron ya estando Hugo Chávez Frías en el poder y no saben lo que es vivir una democracia a plenitud. A ellos es a quienes tenemos que ofrendar toda esta lucha, a los más jóvenes, a los más chicos, a los que tienen la necesidad de ver un país que les ofrezca oportunidades, que les ofrezca sueños, que les ofrezca la oportunidad de crecer en familia. Y es por ello que yo estoy convencido de que vamos a pasos agigantados, muy sólidos, firmes, hacia esa reconquista de la democracia en nuestro país. Y además... Bueno, porque esto replantea completamente la discusión, es decir, porque si uno proyectaba a largo plazo la vigencia de Nicolás Maduro, lo que ibas a tener es 700.000 o más venezolanos en el Perú y un enorme problema social, e incluso un problema como el que planteó esta mañana el general José Luis Lavalle, comandante general de la policía. Yo quisiera que escuche lo que dijo sobre el problema de los ciudadanos venezolanos involucrados en actos delictivos. Adelante, por favor. Sí, también tenemos entre estos ciudadanos venezolanos que han ingresado al país gente con prontuarios, con antecedentes de estar en actividades ilegales y cada vez los intervenimos con mayor frecuencia. Entonces ya estamos elevando algunas propuestas, que espero que lo evalúen, para tener algunas medidas mucho más drásticas que pueda inclusive ver la posibilidad de una expulsión inmediata. Eso tendrá que evaluarse, es una propuesta. No nos parece bien estar soportando una delincuencia foránea que llega a causar más daño de lo que ya tenemos con nuestra propia delincuencia. Bueno, eso fue lo que nos dijo José Luis Lavalle, ¿no? O sea, porque es un problema real. Si vienen 700.000 venezolanos, es inevitable que haya entre ellos delincuentes, ¿no? Sí, es como el carnicero que compra una res. Le llega carne, pero también le llega hueso. Entonces, obviamente que en medio de este éxodo masivo de venezolanos, en donde la inmensa mayoría y casi la totalidad de los venezolanos es gente honesta, gente trabajadora, profesionales que lo que están buscando es un mejor porvenir, un mejor futuro para ellos y para su familia, obviamente que llegan malos elementos, los cuales nosotros también rechazamos, repudiamos. Incluso yo el pasado 5 de diciembre le envié una respetuosa comunicación al general José Lavalle, comandante de la Policía Nacional del Perú, solicitándole una audiencia, una cita formal, pues queremos establecer nexos, vínculos, coordinaciones mucho más cercanas con la Policía Nacional, porque quienes pueden detectar más fácilmente la presencia de malos elementos venezolanos acá en el Perú somos los propios venezolanos, Nicolás, que veamos a un choro de nuestra comunidad allá en Venezuela que está aquí en el Perú, y entonces encendemos las alarmas y nosotros como organización, como los representantes de los venezolanos en el Perú, para que ellos, por supuesto con el temor que les debe producir denunciar un elemento de esto, no lo haga, nosotros sí estamos dispuestos a establecer estos vínculos directos con la policía para comenzar a reducir a estos malos elementos provenientes de Venezuela, que no solamente vienen a generar zozobra, intranquilidad, desasosiego acá en el Perú, sino que además manchan la honra de la inmensa mayoría de los venezolanos, que lo que queremos es hacer las cosas bien. En realidad, nosotros hemos planeado desde hace días esta entrevista para ver cuál era el plan de integración de 700.000 venezolanos a la vida productiva. Claro, sí. Pero ahora el plan más bien va a ser el plan de cómo se hace un regreso organizado, que me imagino va a ser de la inmensa mayoría de venezolanos que han venido. Pero ahí hay algo importante que destacar, y eso pudiese estarse repitiendo en otros países de la región, sobre todo al sur, los venezolanos que se trasladan más hacia el sur son los más preparados, los más calificados, pero también los más jóvenes. Son los que apuestan a recorrer más por buscar de consolidar sus sueños. Muchos de estos jóvenes que están acá en el Perú
sus expectativas de vida no la ven al corto plazo en Venezuela. Entonces no tienen planteado regresar en lo inmediato. Entonces muchos de ellos, la inmensa mayoría, son profesionales universitarios, además solteros, y que, como ha quedado claramente reflejado en el registro de profesionales venezolanos que hemos abierto en el Perú, y en donde ya tenemos casi 35.000 venezolanos listos para ser incorporados dentro de este plan de asimilación productiva, de seguro lo que van a querer es ir a cubrir parte de ese déficit de profesionales que hay en el Perú profundo, no en Lima ni Callao, sino en las zonas más alejadas del Perú, en donde hacen falta médicos, enfermeras, psicólogos, hacen falta ingenieros, técnicos, como claramente está mapeado y diagnosticado por las autoridades de este país, y que celebramos que el presidente Martín Vizcarra, que el canciller Néstor Popolicio hayan abrazado esta propuesta, la hayan hecho suya, porque lo que estamos buscando es que este éxodo masivo de venezolanos en el Perú sea tratado, como en efecto se está haciendo, de manera responsable, apostando a que sea ordenado, seguro, productivo y generando oportunidades para todos por igual. Yo te agradezco mucho, Oscar, por estar acá. Oscar Pérez de la Unión Venezolana en Perú, pero es absolutamente claro que estamos en una situación de transición, ¿no? Y esto puede durar horas o días. Ustedes lo han vivido. Pero el destino está trazado, mira, creo, yo ¿no? ayer lo decía tratando de, por supuesto, de manera muy respetuosa, lo que son hechos parecidos. Hoy Juan Guaidó se ha convertido en nuestro Valentín Paniagua. Claro. Eso es lo que está pasando para que los peruanos entiendan en qué punto estamos. Es lo más parecido. Muchas gracias. No, a ti, Nicolás. Oscar.